promotora Barrio Lindo, Hayuxatoquinua, Irnacht Araki, Urakinakalicht Añampi, Ma Hectarianaca, Pa Hectarianaca, Hiskagnagas, Kamaracanicha. Hermana Eva Canasa, Kamisaki, buenas tardes, hermana. Kamisaki. Walik, Hermana. con Hamakis, ña Urakinakal Tatanich. Wal alhamdulillah. Kapinis Mais, también. Kanisana, ¿no? Hakuraña taxna. Hermana, con Hamakis, Urakinaka Kaukam, Distritonaka, Nakaukanakan Salhat Taskara, hermana. Hermanita, carretera Copacabana. Seguimos con la carretera Copacabana, surtidor Playa Verde, surtidor Camino Real, Cúcuta. Por esos lados tenemos lotecitos de 250 metros cuadrados. Estamos con la promoción de 10.500 bolivianos y 13.500 bolivianos lotes de promoción. Ya son lotecitos ya de promoción que comprarían ya al contado, todo en bolivianos, nada en dólares. También Mira. a crédito. Por Navidad. Sí, por fin de año. Para que Qué todos bien, se vayan hermana. con sus lotecitos. Este año lo cierren con su lote. Ay, qué Sí. linda, hermana Eva. Ahora tenemos terrenitos sobre las calles, avenidas, plazas. ¿Cuántos metros cuadrados cuenta, hermana? Tenemos frente al área de equipamiento, área verde, esquinas. Las esquinas también se encuentran frente al área verde y área de equipamiento. Ya sería un lugar comercial, ¿no? Exacto. Es lo que buscamos, ¿no? Para sí. vendernos y, bueno, pues voy a construir mi casa en el futuro y ahí voy a venderme algún producto. Bueno, el sueño que siempre tenemos todos. Sí, para su propio negocio, ¿no? La superficie son 250 metros cuadrados. Ya tenemos también a crédito para los jóvenes que quieran adquirir los lotecitos, también sin cote inicial. También tenemos los lotecitos de 250 metros cuadrados son la mayoría. Entonces son sus mensualidades, es algo para que vaya pagando unos 500 bolivianos. Así también tenemos lotecitos para los jóvenes. Más que todos los jóvenes trabajamos y nos lo gastamos el dinero. Claro, ¿no? lo Pues derrochamos. Sí. Eso y cómo mejor sería invertir en un lotecito para un futuro de ellos. Con el tiempo también la urbanización se va a llenar, con los adjudicatarios se va a equipar también la urbanización. Como eras satélite, un lugar ya vacío, ¿no? Claro, Nadie un quería pampa nomás ha decidido, ¿no? hasta San Roque era así, todo chiji, nadie quería vivir, ¿no ven? Entonces ya para los jóvenes que quieran invertir, es la mejor forma de invertir en un lote. Claro. Ya que hasta este fin de año adquieran y se vayan con un lotecito, ya sean propietarios a sola firma. También tenemos lotecitos, urbanizaciones que están ya con la planimetría aprobada, tenemos con folios individuales, también tenemos otros proyectos que están iniciando recién, tenemos de todos los trámites también. ¿Con papeles al día tal vez, hermana? Sí, hay con papeles al día también. Las personas, los hermanos, hermanas pueden venir todos los domingos, domingo Mitsusipta, Uingiri Lotecito Nakaro, 8 de la mañana podrían estar en la oficina. Ya. A las 9 ya estamos yendo a visitar a los lotes. 9 de la mañana ya partimos a las urbanizaciones. Son 5 urbanizaciones que vamos de visita. Entonces a mediodía ya estamos de retorno también. La oficina se encuentra al frente de la UPA, al frente del emblemático. La promotora Barrio Lindo. Tenemos 2 paradas también en Lagunas, en el semáforo, un micro verde y el micro azul que está afuera de la oficina, al frente de la UPA. Ya. Y bueno, pues todos los hermanos, hermanas, entonces tenemos que ir a comprarnos nuestro lotecito con el aguinaldo, ¿no es cierto? Sí, mejor. Las cotas, hermana, que mensualidades, ¿en cuánto tiempo tendrían que pagar, digamos, un lote de 300 metros cuadrados que yo quiero comprarme, digamos, ¿no? Ya. Ahorita, como también le decía, más que todo ahorita tenemos de 250 metros cuadrados. Ya. Va a haber de 300 metros cuadrados. También vamos a venir para eso, para ofrecerles también. Ya. Ahorita la mayoría están sin cote inicial por fin de año, por diciembre. Todos es a crédito sin cote inicial, directamente su cotita mensual.
Ya directamente. Sí, directamente su capital Ujú. ¿En mensual. cuánto tiempo tengo que pagar? Tenemos de diferentes plazos. Tenemos 30 meses de plazo, 35, 40, 45 meses de plazo, que sería como 3 años y 8 meses, casi 4 años. Ujú, Entonces también tenemos otros de 50 meses también de plazo. ujú. Ujú. Y cuando algunos cancelan, digamos, a un año después ya les falta el presupuesto, ¿y cómo lo ayudan ustedes, hermana? Porque generalmente no tratamos de recolectar el dinero para cancelar como mensualidades, digamos. Sí. Eh, en esa parte nosotros tratamos de comprenderles siempre, la propietaria siempre piensa también en ellos. No somos algo de exigirle, no tienes que pagar y si no pagas hoy día te vamos a multar por un día, 2 días, hasta Ujú, incluso por un mes, ¿no ve? No, nosotros tratamos de entenderles porque siempre hay servicios que pagar, hay otros que trabajan incluso con el banco y ujú, el banco es fregado con el banco, así que ellos no te perdonan un día, ujú, ¿no ve? Entonces nosotros en la fecha que ellos adquieren, no siempre en la fecha vienen a pagar. Durante ujú. el mes pueden ir cancelando, Puede cancelar. pueden cancelar. Ujú, Incluso hay un mes que no ha podido pagar. El segundo mes también puede traerlo a ujú, cancelar su mensualidad, más por lo menos la mitad de su mensualidad que se va retrasando. ujú, Ya eso también, por problemas de salud, ¿no? Que no pueden ujú, venir a cancelar, también se les entiende. ujú, Entonces, de esa parte sí nos ponemos también en su lugar. Entonces, hay esa parte de comprensión, ujú. se puede llegar en algo, Se puede pero entender, ¿no es sí, cierto? sí, Ujú, pero más que todo les entendemos, hermanas, sin multa ni nada, pueden ir pagando con calma. Ahora hay otros que quieren pagar 2 meses adelante, también pueden ir pagando, ya depende de los clientes. Tal día me voy a ir de viaje ujú. y quiero pagar adelantado, pueden Exacto. pagar también, no También tiene es interés. Sí, aceptable, ¿no es cierto? sí, sí. Ujú. Y ahora, hermana, estos sectores cuentan también con áreas verdes, tal vez algunos necesitamos para mandar al colegio a nuestros niños, Ujú. y centros de salud, ¿cómo lo están viendo, hermana? La urbanización tiene ya su área de equipamiento, ¿ya? Ah, Con el tiempo se va a ir equipando, según a las personas también que quieran, qué es lo que van a necesitar para la urbanización. Se va a ir equipando con colegio, mercado, posta, ¿no? El área verde sí o sí es para cancha y un claro. parque, ¿no ve? Ujú, Entonces, eso con el tiempo se va a ir equipando, hermana. ujú. Siempre los servicios, eso no tiene que faltar en una Exacto. urbanización, ¿no ve? Ujú. Sí. ¿Y los servicios básicos como agua, luz, Tienen agua, ya tienen tiene agua, sí, el o sector todavía? sí, tienen agua. Cada Ah, urbanización ya tiene agua, ya tienen sí. tramitados. Ujú. Ya, y cada quien se compra el terreno, entonces se tramita individualmente también. Sí, eso con el tiempo. Una vez que ya va viviendo, más Ujú, que todo lo hacen todo ya en global, una vez que van viviendo ya los ujú, adjudicatarios, ahí ya lo empiezan ya a hacer instalar y todo esto. ujú. Haremos la invitación, hermana, a todos los jóvenes, hermanas, hermanos, que tal vez algunos estamos viviendo en alquiler antecrético y sufrimos, ¿no es cierto? Y bueno, teniendo a veces un poco de ahorro por lo menos, hay que comprarse un pequeño terreno para no estar sufriendo toda la vida. Sí, en alquiler sí es complicado vivir. Exacto. Todo te miran, si estás gastando luz o estás gastando agua o qué has comido, que por qué no estás Las pagando el puertas estás alquiler. gastando. Sí, la puerta, no, por un ruidito incluso ya te dicen, no, Exacto. mi puerta me lo vas a sacar, ya tienes que Exacto. pagarme. Baja tu música, no me Ajá. gusta tu música. Hay algunas personas que les gusta hacer tocar también las músicas, ¿no? Sí, que Y no. Cuando uno está haciendo la limpieza te pones música y con ganas limpias, ¿no? claro, Pero en la casa de otra gente no se puede, ni puedes estar todo con tranquila. delicadez. Sí, Ajá, porque es también casa ajena, ¿no? También hay que exacto. cuidar eso. Ujú, Entonces ya en tu casa puedes hacer y deshacer. exacto, Ponerte la música y se escucha hasta la esquina, estás en tu casa, ¿no? exacto. Sí. Ujú, Quiero invitar a todos los jóvenes para que adquieran un lote de terreno, ya que ya estamos fin de año, jóvenes, aprovechen, tomen un lotecito, adquieran un lotecito a sola firma. eh, Solamente es necesario que seas mayor de edad, traigas tu fotocopia de carnet, hagas la reserva de tu lotecito y
a sola firma ya estás adquiriendo ya un lote de terreno. Sin cuota inicial, directamente tus mensualidades puedes adquirir hasta un lote desde 500 bolivianos, ¿no? Y eso no es mentira, eso es verdad. Ustedes pueden pasar a la oficina frente a la UPEA. Ahí nos encontramos, preguntan, buscan la promotora Barrio Lindo, les vamos a recibir con cariño, les vamos a explicar cualquier duda que tengan, nos preguntan, nosotros vamos a estar dispuestos ahí a responder. Ahora, a los papás, a las mamás, tías, tíos, también les invito a que pasen también a la promotora Jutapham, hermanita, hermano, Jutapham, promotoraro, oficinaro, altasipam malote, alquilerans camaña chamawa, los hats unhasip umas gasta unchukisip kunsman asta ni lo pesitros conocen jamakite. Aunque Jutapham malote sit altasip hasmawa, contaduros altasip hasmawa, boliviano 10.500 bolivianos a las ismaja malotecito. Ukans pagasin utitulurasis hasmawa. Walik hermano, como hasta que no me harakta, promotora Barrio Lindo, Catasiva, Avenida Juan Pablo II, ña Universidad Pública El Alto, Catoqueno en Catasina, por Abjad, Domingo Runa Causu y Abjaraquitam, Orakena Kunit Aniñataki, Oxatoquen ha Urakatusirik Sararakis, Manampe, Kaukanakan, Hai Utchupanakan, Muit Eniphatam, Inaginaka Epiway Abjaraquitam, Ampe, Cotsarant Away Abjata, Ocat Orakalachtas no Abjata, fin de año, Cancasinha, promoción de su Kanaka Utxa, Sasinka. Pueden llamar a los números 752 59 35 2. Al teléfono también, que es 28 60 480. Celular type 752 59 35 2. Ukar Hausanipam, sino teléfono 28 60 480. Domingo Unjir Sarañan y Jutapam, soy así Pamawa, Reves Ume Sarañan. Hermana Eva, muchas gracias. Gracias, hermanita, por recibirme. Gracias a todos ustedes por recibirme en su casa. Los esperamos el día domingo.